Reciba un cordial saludo. Nuevamente estamos acá como siguiendo una iniciativa del Colegio de Teología, compartiendo precisamente parte del material de clases que tiene que ver con la materia de profetas menores. Hoy, que es nuestra tercera sesión, vamos a hablar acerca de los profetas Nahum, Sofonías, Habacuc y Abdías. Tanto en la primera como en la segunda reunión, habíamos estado hablando sobre el por qué el nombre de profetas menores. Y tiene que ver precisamente con el hecho de que en el texto hebreo, todos los profetas que están desde Oseas hasta el profeta Malaquías, todos ellos se encontraban en un solo rollo, precisamente porque sus escritos eran bastante cortos. Tenemos el caso del profeta Abdías, por ejemplo, que es un solo capítulo, el profeta Ageo, que son 2 capítulos nada más. Entonces los escribas tomaron esa precaución de que debido a lo corto que eran sus escritos, los pusieron a ellos en un solo rollo. No es porque sus escritos sean menos importantes que, por ejemplo, en el caso de los profetas mayores, que los profetas mayores estamos hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, sino que sus escritos eran en algunos casos más cortos y en otros casos también las profecías tenían que ver con situaciones un poco más locales y un poco más específicas. Aunque según hemos estado viendo en estudios anteriores, por ejemplo, los profetas hablan acerca de situaciones como, por ejemplo, de que el Mesías iba a nacer en Belén, o por ejemplo, de que la humanidad, cuando sea el reino milenial de Cristo sobre la tierra, va a convertir las armas en instrumentos de labranza. Entonces, no por eso quiere decir de que sus mensajes no sean igual de importantes, claro que sí. Y como le decía, este día vamos a hablar acerca de 4 profetas. Vamos a hablar acerca del profeta Nahum, el profeta Sofonías, el profeta Habacuc y el profeta Abdías. Son 4 profetas que para nosotros tienen mensajes muy importantes, tienen mensajes muy claves que vale la pena que nosotros podamos conocer. Comencemos hablando acerca del profeta Nahum. El nombre de Nahum en el hebreo se pronuncia Nahum. Nahum, así es como se pronuncia el nombre de Nahum en el hebreo. Y el mensaje de Nahum está muy relacionado con uno de los profetas que ya hemos hablado, y es el profeta Jonás. La conexión que tienen estos 2 profetas es la siguiente. En el libro de Jonás notamos, por ejemplo, de que Jonás es enviado precisamente a predicar a la ciudad de Nínive con un mensaje muy directo, con un mensaje muy claro, en el que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, claro, ese mensaje no era una cuestión terminante, no era tan así de que la ciudad de Nínive iba a ser destruida sí o sí. La ciudad iba a ser destruida si no se arrepentían. Pero que como en la época de Jonás se arrepintieron, entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento el juicio inminente que estaba sobre la ciudad de Nínive se detuvo. Eso es lo que nosotros notamos en el libro de Jonás. Pero, ¿y qué tiene que ver con el profeta Nahum? La relación que tiene con el profeta Nahum es la siguiente: que después de que Jonás llegó y predicó a Nínive, después de que la ciudad se arrepintió y después de que pasó todo lo que nosotros vemos en el libro de Oseas, de Jonás, perdón, de todo lo que nosotros vemos en el libro de Jonás, tristemente la ciudad de Nínive volvió a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En esta segunda ocasión es enviado el profeta Nahum, en una segunda ocasión, en una segunda visita, precisamente para reprender a la ciudad de Nínive. Y en este caso, la profecía de Nínive era un poco más tremenda, ¿no? Porque la profecía de Nínive en el capítulo 2 y versículo 6 del libro de Nahum dice lo siguiente: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Vea de que tanto en ambos casos, como en la época de Jonás, como en la época de Nahum, siempre había un mensaje de juicio. Pero claro, ese juicio no era de que estaba cerrado totalmente y que no había lugar para el arrepentimiento. En el libro de Jonás vemos que el arrepentimiento sí funcionó, el pueblo sí se arrepintió
y el castigo se detuvo. En la época de Nahum la cosa fue un poco diferente, porque en la época de Nahum el Nínive volvió a caer siempre en la misma situación, y en este caso, repito la lectura, Nahum capítulo 2 y versículo 6, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. ¿Y de qué manera se cumplió esta profecía? En un aproximado de 120 años después del mensaje de Jonás, llega Nahum con esta advertencia. La ciudad de Nínive, que era una ciudad muy próspera, que era una ciudad muy importante, lamentablemente no se arrepintió de sus pecados. Entonces es donde el profeta Nahum tiene este mensaje tan directo, donde le dice: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. ¿Cómo se cumplió la profecía? De una manera muy literal, Y esto nos llama la atención precisamente a que la forma más adecuada de interpretar la Biblia es literalmente. Vemos incluso que el Señor Jesucristo aplicaba precisamente ese método de interpretación. ¿Por qué? Porque Jesús considera, por ejemplo, la historia de Jonás como literal. Jesús considera el diluvio como literal. Jesús considera Sodoma y Gomorra como literal. Entonces nos demuestra a nosotros de que la manera más adecuada y la manera más correcta de interpretar la Biblia es interpretarla literalmente. En el caso de Nínive lo que sucedió fue lo siguiente. Resultaba de que en la ciudad de Nínive había un río que atravesaba la ciudad, pero los habitantes de Nínive lo habían, lo habían gestionado de tal manera de que el río no pasaba por la ciudad con toda su fuerza, sino que lo que hacían era ellos de que habían ideado un sistema de canales de tal manera de que esa fuerza del río era manejada de manera de que ya entraba de una forma más suave, y a eso ya le servía a la ciudad de Nínive para su agua potable, para los sembrados. Entonces ellos habían aprovechado esa situación de que el río pasaba de esa manera y lo administraban haciendo ese sistema de canales que entraba a la ciudad y le servía para todos esos propósitos. Pero cuando la profecía de Nahum se cumple, se da una mezcla de dos fenómenos. Uno de ellos fue precisamente que en la época en la que la profecía de Nahum se cumplió, se dio el incidente de que fue un invierno inusual, fue un invierno más copioso de lo que normalmente hubiera sucedido. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Eso hizo que el cauce del río aumentara de una manera excepcional, y los invasores, los conquistadores, lo que hicieron fue lo siguiente. Lo primero que hicieron fue que retuvieron el agua. Hicieron represas momentáneas solamente para retener el agua, y cuando ya vieron que se había acumulado la cantidad de agua suficiente, ¿qué fue lo que hicieron? Liberaron esas represas de tal manera de que el agua llegó con toda su fuerza a la ciudad de Nínive, y lo que hizo fue que destruyó parte de los muros de la ciudad. En esa destrucción de los muros fue que aprovecharon los conquistadores precisamente para entrar a la ciudad de Nínive y tomarla. Y de esa manera, que tal vez en su momento alguien pudiera leer Nahum capítulo 2 y versículo 6 y decir: mire, y eso es simbólico. No, no lo es. Porque de hecho se cumplió, así como dice la Escritura: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y de esa manera muy literal, muy real, la profecía de Nahum se cumplió. Ahora, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, leemos en el libro de Nahum, en el capítulo 1, los versículos 2 y 3, lo siguiente. La Escritura dice: el Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y está lleno de ira. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Mire qué aplicación más real y qué aplicación más literal de la profecía, del mensaje de Dios a través del profeta Nahum, cuando dice que Dios es lento para la ira. ¿Por qué? Porque ya en la época de Jonás ya habían sido advertidos, el pueblo se había arrepentido, Dios los había perdonado, pero ¿qué es lo que sucede? Vuelven otra vez a caer en la misma situación.
Entonces, una de las cosas que el profeta Nahum les advierte es, si el juicio de Dios viene en este momento, no es porque no se les advirtió. Si el juicio de Dios viene en este momento, no es porque Dios actúe de una manera descontrolada o de una manera iracunda enviando castigo o juicio sobre las personas. No, manda profetas que adviertan, manda profetas que prediquen, manda profetas para que la gente se arrepienta, pero tristemente en la época de Nahum, el efecto del mensaje de Nahum fue muy diferente al mensaje de Jonás. En la época de Jonás, el pueblo se arrepintió. En la época de Nahum, el pueblo no se arrepintió y ahí es donde vinieron las consecuencias. Tan es así de que, por ejemplo, en Nahum capítulo 1 y versículo 7, las Escrituras nos dicen lo siguiente: el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, mire qué mensaje más tremendo, y conoce a los que en Él confían. Dios, hay una frase que yo utilizo mucho y que a la congregación le gusta, es la cuestión esa de que hay un Dios que ve. Hay un Dios que ve. Usted se fija en los libros de Reyes, por ejemplo, que hay una frasecita que es una luz intermitente sobre cuando se evalúa el desempeño de los reyes, que dice, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios siempre estaba al pendiente de qué era lo que estaba sucediendo. Y en este caso, en la época de Nahum, ¿qué es lo que sucede? Dice la Escritura, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces ya la ciudad de Nínive ya había tenido la oportunidad de arrepentirse, lo había hecho momentáneamente, pero ¿qué es lo que notamos en la profecía de Nahum? Reincidencia. Y seguramente alguien hubiera podido decir, mire, ¿y qué tal si los habitantes de Nínive hubieran querido volver a hacer lo mismo de hacer un arrepentimiento momentáneo? No, pero aquí es donde dice la Escritura que el Señor conoce a los que en Él confían. Entonces Dios sabe perfectamente qué es lo que pasa en el corazón de la persona, y por eso notamos en este caso que la situación en la época de Nahum fue muy diferente. Porque mientras en la época de Jonás hubo misericordia, mientras que en la época de Jonás hubo perdón, en la época de Nahum, ¿con qué es con lo que nos encontramos? Nos encontramos con juicio. Y no solamente eso, sino que el libro de Nahum nos dice en el capítulo 1 y versículo 15 lo siguiente: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido destruido por completo. Y bueno, y la destrucción de la ciudad de Nínive fue tan tremenda que incluso hasta durante mucho tiempo los incrédulos dudaban precisamente o pensaban de que esa parte de las Escrituras estaba equivocada, porque hasta hace algún tiempo no se había encontrado registro histórico de la ciudad de Nínive. De hecho, la gente pasaba por esa zona y no sabía que ahí había existido una ciudad tan majestuosa hasta que fue descubierta en el siglo XIX, y precisamente cuando se descubrió en el siglo XIX, eso dio origen a lo que se conoce como la asiriología moderna, o sea, el estudio del reino de Asiria. Con este descubrimiento que se hizo en el siglo XIX, se descubrió nuevamente la ciudad de Asiria, la ciudad de Nínive, y comenzó precisamente a verse todo esto que el profeta Nahum había dicho. Y no solamente eso, sino que también cuando el Señor comienza a describir qué era lo que sucedía en Nínive, lo dice en estos términos. Nahum capítulo 3 y versículo 1. Ay de la ciudad sangrienta, toda llena de mentira y de rapiña, sin fin de pillaje. Nahum capítulo 3 y versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Mire qué palabra más dura en la que Dios se refiere a ellos, porque se dio cuenta de que efectivamente no había sinceridad en su corazón. Maestra de hechicerías, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y una de las cosas que menciona precisamente el profeta Nahum era de que en este caso el final no iba a ser un final feliz como en la época de Jonás, sino que el final está descrito en Nahum 3:19. Dice:
no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Entonces ahí vemos cómo en la época de Nahum, en la época de Nahum, el juicio fue totalmente, el resultado de la profecía fue totalmente diferente. Mientras que en la época de Jonás hubo arrepentimiento, en la época de Nahum el castigo era inevitable y efectivamente eso fue lo que sucedió. Luego si seguimos hablando acerca de los profetas, habíamos estado hablando, como decíamos hace un momento, acerca de la profecía de Nahum, y ahora vamos a continuar siempre hablando acerca de otro de los profetas que precisamente lo tenemos por acá y que forma parte precisamente de el estudio que tenemos para hoy. Vamos a hablar acerca de otro de los profetas, que es el profeta Sofonías. Y hablando acerca del profeta Sofonías, podemos decir lo siguiente: ¿cómo se dice el nombre de Sofonías en el hebreo? Se dice Sefanyá. Sefanyá es el nombre de Sofonías en el texto hebreo. ¿Y qué tiene de especial el mensaje de Sofonías? Es el hecho de que Sofonías nos habla acerca del gran día del Señor, específicamente hablando acerca de la gran tribulación. Es por eso que nosotros notamos en Sofonías 1 del 14 al 15, cómo es que el profeta nos dice lo siguiente: cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces, una de las cosas que las Escrituras mencionan en muchas partes de las Escrituras, y específicamente en el libro de Sofonías, tiene que ver precisamente con la gran tribulación. Es cierto de que la humanidad a través de su historia ha pasado por momentos difíciles, por momentos duros, pero cuando las Escrituras hablan acerca de la gran tribulación, lo describen como un día en el cual va a haber una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. Y es tremendo cómo el profeta Sofonías, precisamente dentro de ese hilo armónico que tiene la Escritura en su mensaje, nos muestra precisamente el hecho de que va a venir un día así de terrible. Y una de las cosas que puede llamar la atención, mire, ¿por qué es que las Escrituras tienen ese tipo de mensajes? Porque la Escritura en ese sentido no nos dice lo que nosotros quisiéramos oír, sino que nos dice lo que nosotros debemos de oír, el mensaje que Dios quiere transmitirnos para nosotros. Y una de las cosas que nos muestran las Escrituras es de que aunque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero también va a llegar un día en que la maldad del hombre, aquellas personas que se oponen a los propósitos de Dios, va a haber un día en el que eso va a tener un paro. Pero con todo y eso, el profeta Sofonías, una de las cosas que hace es un llamado a la búsqueda de Dios, un llamado al arrepentimiento. Es por eso que leemos en Sofonías capítulo 2 y versículo 3 lo siguiente: buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Entonces vea cómo en este sentido las Escrituras nos dicen el hecho de que nosotros debemos de buscar a Dios. Cuando nosotros nos encontramos en las Escrituras con mensajes donde se advierte de juicio, es cierto de que muchas veces el corazón de la persona no deja de sentir cierto temor, pero precisamente la advertencia es ¿para qué? Para que hagamos algo. La advertencia es para que hagamos cambios. La advertencia es para que busquemos a Dios. Y es tremendo como en este pasaje de Sofonías 2:3, varias veces el profeta hace mención el hecho de que debemos de buscar a Dios. Es una decisión que nosotros debemos de tomar y debemos de tomar lo antes posible. Entonces es por eso de que Sofonías tiene ese mensaje así tan directo en el cual pide que las personas busquen a Dios, que no se confíen de creer de que nada va a pasar, porque va a haber un día en el que Dios va a hacer juicio sobre la humanidad
y ese juicio va a ser tremendo. Y no solamente eso, sino que también el profeta Sofonías, en Sofonías 3, del 3 al 4, tiene la siguiente advertencia: sus príncipes en medio de ella son leones urgientes, sus jueces lobos de noche que no dejan hueso para la mañana. Y mire, hablando acerca de los profetas, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Esta palabra de prevaricación tiene un significado que es bueno que nosotros podamos poner en contexto. La prevaricación consiste, o más bien decir, es cuando una persona comete una falta a sabiendas. O sea, que sabe que eso es malo y aún sabiendo que es malo, lo hace. Entonces, en este caso, el mensaje de Sofonías es precisamente un mensaje muy directo y viene y les dice, sus profetas son livianos. O sea, ¿qué era lo que sucedía? Aquellas personas que deberían ser los voceros de Dios, aquellas personas que deberían ser los mensajeros de Dios, una de las cosas que habían hecho era como acomodarse a lo que estaba sucediendo y dejaban que la gente siguiera con su vida, que la gente siguiera cometiendo sus pecados, y ellos no hacían nada por reprender ese tipo de situaciones. Ellos, que eran los llamados de parte de Dios a hacer esos señalamientos, y veamos ese tipo de señalamientos no como que la fe cristiana sea exigente, sino que veámoslo como el señalamiento que nos hace el médico de que algo anda mal y que algo hay que cambiar. El mensaje de los profetas tenía esa finalidad. No tanto el hecho de asustar a la gente, no tanto el hecho de tener un mensaje que tal vez no gusta, sino el hecho de hacer una advertencia porque hay algo que se debe de cambiar. Ahora, hay otra, sin embargo, el profeta Sofonías, a pesar de que nos habla acerca de que va a haber un día de juicio, pero también nos da un mensaje de esperanza. Es por eso que nosotros encontramos en Sofonías 3, 12 y 13, que la Escritura nos dice lo siguiente: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará iniquidad ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Siempre notamos esa situación de que de parte de Dios siempre ve de que hay un grupo de personas que quieren ser fieles, siempre hay un grupo de personas que quieren agradarle, y se ve que Dios los tiene en su corazón y los está protegiendo aún en medio de la dificultad. Y también en Sofonías 3:17, las Escrituras nos tienen este mensaje tan alentador cuando nos dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Luego, otro de los profetas del que vamos a hablar en esta reunión tiene que ver con el profeta Habacuc. El profeta Habacuc. Y el nombre de Habacuc en el hebreo se pronuncia Habacuc. Así es como se pronuncia el nombre de Habacuc en el hebreo, se pronuncia Habacuc. Y el profeta y el nombre de Habacuc lo que significa es abarcar, como que usted dijera: mire, yo tengo varios amigos y los quiero unir en un abrazo fraterno, los quiero abarcar a todos los que pueda. Eso es lo que el nombre de Habacuc significa. El mensaje de Habacuc es un mensaje tremendo, porque el mensaje de Habacuc, leemos en Habacuc 1 del 2 al 3 lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Astricción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Una de las cosas que Habacuc no comprendía, y que es el mensaje central del libro, tiene que ver con lo siguiente: ¿por qué Dios permitía de que los impíos conquistasen y dominasen al pueblo de Israel? Entonces, Habacuc en ese sentido viene a ser un paralelo muy interesante con el libro de Job, porque en el libro de Job, que también se discute el problema de que por qué sufren los justos, allá se ve que las causas son un poco diferentes, y acá en el libro de Habacuc, aunque siempre se ve que es el sufrimiento del pueblo de Dios, pero se ve que las causas son diferentes. Prácticamente Habacuc viene a ser, como por decir así, un mensaje complementario del libro de Job.
y es bueno de que si usted ha leído el libro de Job, pero no ha leído el libro de Habacuc, lo haga. Habacuc tiene también dos mensajes muy importantes, Uno de ellos es precisamente el que está en Habacuc 2:4 cuando dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ese pasaje de Habacuc 2:4 nos demuestra una situación muy importante. La salvación siempre ha sido por fe. Y Habacuc 2:4 nos demuestra que aún en el Antiguo Testamento la salvación era por fe. Y ese versículo lo demuestra de una manera muy clara. Luego, para ir ya aterrizando, Habacuc 3 del 17 al 19 tiene uno de los pasajes más interesantes que nosotros podemos tomar para nuestra vida diaria. Déjeme leerle y dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El mensaje de Habacuc en ese sentido es un mensaje en el cual Dios nos dice: aunque nosotros lo perdiésemos todo, pero si nosotros estamos en las manos de Dios, todo está bien. Así que eso es parte precisamente del mensaje de los profetas menores. Seguramente con toda esta serie que estamos teniendo de los profetas, se ha despertado su interés por querer conocer más acerca de ellos. Si usted no los ha leído, yo le recomiendo que los pueda leer hoy mismo, que pueda comenzar a leerlos. Son libros cortos, pero tienen mensajes interesantes. Habacuc, que es el último que acabamos de comentar, solo son 3 capítulos. Son mensajes cortos, pero son mensajes importantes para que usted pueda conocer lo que dice la Escritura al respecto. Y si usted quiere profundizar su conocimiento, le invitamos a que llame al Colegio de Teología en horario de oficina para que pueda conocer las diferentes opciones para poder estudiar teología y los profetas menores. Y si usted vive fuera de El Salvador, le invitamos a que vea la página tabernáculo.net para que pueda ver la opción virtual y que también pueda acceder a los estudios acerca de los profetas menores. Muchas gracias por su atención. Les invitamos para el 4º y último de los profetas menores y que Dios les bendiga.